razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a cantar, vamos a darle la gloria a Él, porque Él es todo y mucho más. Nuestros hermanos, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, Le bendiga, queridos hermanos. Los hermanos allá atrás me han puesto un micrófono. Me dicen que es nuevecito, que lo estoy estrenando. Pero también yo estoy estrenando este modelo porque nunca lo había usado. De modo que como quiera es nuevo. Mis hermanos, abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Es una porción bíblica muy conocida. Me atrevo a decir casi por todos. Capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Padre Santo, ante tu presencia, oh Dios, estamos y rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe y tu palabra den el fruto para lo cual tú la enviaste. Gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta carta del apóstol Pablo, enviada a la iglesia de Filipo, es una de las tantas que él envía a varias iglesias. Esta carta no tiene tanto reproche como tienen algunas, por ejemplo, como es el caso de Primera y Segunda de Corintios, donde se nota claramente al leerla que Pablo insiste en las dos cartas completas en que las iglesias tenían que resolver algunos problemas internos. Y en el caso, repito, de la iglesia de Corinto, los problemas eran muy fuertes. Sin embargo, así como las iglesias de Asia Menor, que están en Apocalipsis capítulo 2 y siguiente, capítulo 3, a las cuales Dios le habla a través del apóstol Juan, para que resuelvan una serie de situaciones que tenían, también aquí en Filipo, el apóstol Pablo envía esta carta para corregir algunas cosas, para animarle a los hermanos, para darle las gracias por las cosas buenas que habían hecho, pero notamos que ninguna iglesia escapa a tener situaciones con las cuales tengan que lidiar de manera permanente. Esa es la difícil tarea que tienen ahora los pastores. Y con iglesias tan grandes como esta, nuestro hermano Jacinto de la Cruz realmente sabemos que tiene que lidiar con muchísimas situaciones que nosotros, los que nos sentamos por ahí, no las sabemos, pero sabemos que la carga es mucha. De ahí que es necesario, mis hermanos, que así como ahora el hermano nos ha pedido que podamos ayudar con este mensaje, ya lo han hecho otros hermanos por la situación de salud del hermano, que gracias al Señor ya se ha recuperado por fe y realmente se ha recuperado. Es necesario, mis hermanos, que nosotros como iglesia podamos poner de nuestra parte de manera individual y con la palabra de Dios corregir cualquier situación que haya. Aquí en Filipenses era una inmensa ciudad que no tenemos mucho tiempo para hablarle de sus características. Lo que sí quiero decirle, mis hermanos, es que la mayoría de los hermanos de esta iglesia eran gentiles y no judíos. Y esta ciudad tenía características muy particulares, un gran centro comercial en Asia, llegó a ser su capital inclusive, y todo esto hacía de esta iglesia una iglesia muy particular. El apóstol Pablo envía esta carta y particularmente en esta porción, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver algunas cosas. El título dice, pero el título no es inspirado por Dios, sino una organización de quien hizo esto, pero dice que habla de la humillación y la exaltación de Cristo. En esta iglesia había un problemita, si se quiere decir problemita, donde Síntique y Evodia tenían ciertas diferencias muy fuertes y habían trabajado juntas y posiblemente trabajaban juntas. El Señor le dice, capítulo 2, versículo 1, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si alguna comunión del Espíritu. Los que somos hermanos en Cristo tenemos el mismo Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el cual Él da, Él regala a todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal. Con esa condición de tener el mismo Espíritu, debemos tener entonces todas las cosas en común y ser de un mismo sentir. La primera iglesia primitiva dice en Hechos capítulo 2 que comían juntos, tenían las cosas en común, se sacrificaban los unos por los otros a nivel que vendía sus propiedades y sus bienes para resolverle problemas a los demás hermanos. Dice el versículo 3, no hagan nada por contienda o por vanagloria. No hacer nada por contienda ni por vanagloria. Las cosas que hagamos en Cristo, porque la comunión es en Cristo, tiene que ser necesariamente, lo que dice el versículo 11, que lo vamos a meditar al final, tiene que ser únicamente para la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema y cuál es el problema hoy? Que a veces la persona cree que es más grande que otro, que es más importante que otro, que sabe más que otro, que debe tener el primer lugar antes que el otro. Y el Señor le dice aquí, no tenga usted, no se considere más que los demás, sino todo lo contrario. Siéntase usted inferior a los demás. Esto no es tratando de bajar la autoestima. El Señor no está tratando de eso en ningún momento. El Señor lo que está diciendo es, cuando usted se sienta muy grande, ponga la mira en Cristo. Ponga la mira en Cristo. Versículo 5. Ponga la mira en Cristo. Cuando el Señor le dice aquí, sean de un mismo sentir, y en el versículo 5 le dice, haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar, esta manera de ser, esta manera de ver las cosas que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir, esa forma de ver la cosa, ese pensar que hubo en Cristo Jesús? Ojalá nosotros, hermanos, hermanas, como cristianos, podamos alcanzar a tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Versículo 5. Dice el 6, el cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes podrán imaginarse, yo no he podido todavía en el tiempo que tengo leyendo esta porción, cuál era la posición del Señor Jesucristo siendo igual a Dios. Porque el ser igual a Dios, nosotros no lo imaginamos, la grandeza de Dios. Y por fe decimos que Él es lo más alto, lo más sublime, y que su lugar es un lugar inalcanzable exclusivamente para Él. Y allí, para hablar en términos terrenal, si hacemos la comparación, es como donde está todo resuelto y no falta absolutamente nada. De allí, el Señor Jesucristo descendió. Mis hermanos, ¿ustedes saben a dónde descendió? A la parte más baja que usted pueda imaginarse. Dice en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, hablando de Jesucristo, antes de ser encarnado como el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad de Dios, refiriéndose a Él, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La posición del Señor Jesucristo antes de ser encarnado, que no era Jesucristo, sino el Verbo de Dios, y es hoy el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad de Dios, porque así como Él fue humillado y bajó, en San Juan capítulo 17, versículo 5,
vemos como cuando él dice a Dios que le devuelva la misma gloria que estuvo con él antes que el mundo fuese. Es decir, le dijo a Dios que lo llevara no a una posición más elevada, sino a la misma que tenía. De allí descendió Jesucristo, porque el sentir de él, la forma de pensar de él, era de misericordia, de amor, de compasión, no pensando en él, sino pensando también en los de los demás. Eso lo llevó, dice el versículo 6, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y yo quisiera dejar, mis hermanos, a la reflexión de nosotros esta mañana, y no que estamos concluyendo, nos quedan unos minutos. ¿Estamos aferrados a algo? ¿Estamos aferrados a alguien que nos impide glorificar a Dios, tener al Señor como nuestro Señor, como nuestro dueño? Pero no tener al Señor como nuestro Señor realmente a medias, sino tener al Señor como nuestro dueño de manera total. Porque en toda nuestra vida el Señor debe ser Señor, como es su nombre, es decir, el más alto, el primero, el más sublime. Si tenemos al Señor realmente como debe ser, como nuestro Señor, entonces nosotros no nos aferraríamos a nada que impida darle la gloria a Dios, sino solamente nos aferraríamos a Dios. Nosotros tenemos la gran comisión de predicar la palabra de Dios. Y es probable que haya alguien que lo haga para que lo vean. Y es probable que haya alguien que lo haga para glorificar a Dios. Pero cuidado con hacerlo como lo hizo Jonás. Jonás predicó en Nínive. Es verdad que él fue. Pero después de que él fue, allí él fue a regañadientes, fue como obligado. Y cuando Dios le dice, ¿está enojado? Sí, estoy enojado hasta la muerte, estoy incómodo. ¿Y por qué tenía que hacer esta obra incómoda? Dice la palabra de Dios aquí en nuestro pasaje que el Señor Jesucristo se despojó. O sea, a él nadie lo despojó, fue un asunto voluntario. La obra del Señor no es obligado, mis hermanos, es un asunto voluntario. Eso tiene que estar en nuestra voluntad, en nuestro deseo. Y yo sé que estarán preguntando por ahí el que no puede hacer eso. ¿Y cómo yo consigo que esté en nuestro deseo? Vamos a concluir en eso. Y le vamos a decir cómo puede llegar ese deseo. Cómo puede cambiar la mente. Porque dice en 1 Corintios, el Señor hablándole en capítulo 2, versículo 16, le dice el hermano Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no sé si usted la tiene. El apóstol Pablo está afirmando, está diciendo que el cristiano, porque el versículo que le antecede, el versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces las cosas de Dios que son espirituales es únicamente para aquellos que son espirituales. ¿Y cómo podemos alcanzar ser espirituales, mis hermanos? En el libro de Hebreos, la palabra de Dios nos dice cómo pueden ser espirituales. Y este versículo yo quisiera que podamos leerlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Si se le hace difícil tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, entonces, mis hermanos, la receta es la palabra de Dios, porque en ella el Señor está manifestado. Y si queremos buscar como esta carta, que es esta porción, es una porción práctica. Esto es una carta de grande teología para reflexionar muchas cosas. Esto es un asunto práctico que el Señor está mandando y está diciendo, así como
el Señor Jesucristo, siendo el verbo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, asimismo yo quiero que ustedes piensen, que tengan la mente de Cristo, que tengan el sentir de Cristo, y ante cualquier situación, si quieren resolverla, tienen que tener a Dios como su Señor y Salvador, tienen que mirar a Jesucristo en su humillación, aún teniendo lo más alto. Él bajó hasta lo más bajo, y ¿saben qué, mis hermanos? El Señor Jesucristo no buscaba gloria para Él haciendo esto. Humillándose hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, el Señor no buscaba su propia gloria. El Señor buscaba la gloria de Dios. Por tanto, por más que nosotros hagamos y tengamos una buena obra en Cristo, no lo haga buscando su propia gloria. Porque el Señor dice que quien tal cosa hace ya tiene su recompensa. Pero el que lo hace en secreto, entonces el Señor que ve en lo secreto, entonces les recompensa en público. ¿Y saben qué pasó con el Señor Jesucristo? Vayan conmigo al versículo 11. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó, ¿hasta dónde? Imagínense, mis hermanos, que el mismo nivel que el Señor Jesucristo descendió hacia abajo, Dios lo levantó entonces hacia arriba. Tan profundo bajó a llegar al nivel de nosotros, de los pecadores. Y el Señor lo levantó hasta lo sumo. Es una palabra de decir lo más alto. Repito, al lugar que estaba otra vez, donde él había estado. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ustedes saben cuál es ese nombre? El nombre que es sobre todo nombre es Señor, es dueño, es rey. En el libro de Isaías están definidas una serie de nombres del Señor Jesucristo, entre ellos Dios fuerte, Dios admirable, príncipe de paz. Y esa exaltación que Dios le dio a Jesucristo fue por haberse humillado. Mis hermanos, no hay humillación sin obediencia. Y no hay obediencia sin conocimiento, sin estudio, sin meditación, sin reflexión de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, como leímos en Hebreos 4:12, que corta lo más profundo, le cambia el pensamiento, y de pensar negativo, de pensar que no perdono a nadie y el que me la hace me la paga, Dios entonces nos da un corazón humillado cuando vemos que Jesucristo, siendo el más grande, se humilló. A veces hay muchas dificultades para reconocer el derecho de los demás, saber que me equivoqué, porque yo soy grande, yo soy viejo, tengo mucho tiempo en la iglesia, yo predico mucho, yo me sé mucho la palabra, yo tengo mucho ministerio, tengo muchas cosas, y el otro que lo ve muy pequeño. El Señor no nos vio a nosotros pequeños, nos vio con amor, nos vio con misericordia y descendió hasta lo más bajo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en capítulo 5, no vamos a leer por asunto de tiempo, que la visión de Juan era una gran cantidad de millones y millones de ángeles alabando al Cordero, y ese Cordero estaba a la diestra de Dios porque era el mismo Dios. Y dice la palabra que Dios le exaltó hasta lo sumo para que se doble toda rodilla delante de él. Mis hermanos, inclusive los demonios tienen que doblegar las rodillas delante de Jesucristo. El endemoniado gadareno, cuando vio a Jesucristo, le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Pero el Señor no había hablado nada. Dice la palabra de Dios que el Señor solamente se paró y él lo vio. Y cuando lo vio ya estaba reconociendo la grandeza del Señor. Nosotros estamos llamados a reconocer al Señor como nuestro Señor y Salvador para salvación, y ya lo hemos hecho,
Pero para nuestras vidas completas también Él tiene que ser nuestro Señor. Él tiene que ser nuestro modelo. Él tiene que ser nuestra guía. Él tiene que ser nuestro ejemplo. Y no puede haber sintonía, mis hermanos, diferente a esta en la vida de los cristianos. Tiene que haber la misma manera de pensar, la misma manera de sentir, de ver las cosas y la misma manera de actuar. Dice el Señor, ustedes me dicen Señor y no hacen lo que yo digo. Entonces, ¿qué Señor yo soy para ustedes? Porque si soy Señor para ustedes, tienen que hacer lo que yo digo, dice el Señor. Es necesario, mis hermanos, a modo de aplicación, que nosotros podamos ver la grandeza del Señor Jesucristo, que Él sea nuestro Señor, pensar como Él, tener una mente como Él, y entonces, como cristiano, todos los problemas que puedan aparecer, lo vamos a resolver inmediatamente, podamos entender la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. Tenemos la gran promesa, la cual ya Dios nos ha dado, el beneficio de la fe, el privilegio de la fe, de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y estaremos en el gran trono blanco también alabando y glorificando al Señor en aquel día. Para esto hay que recibir al Señor como su Señor y Salvador Jesucristo. El que no ha tenido ese gran privilegio y está aquí en esta mañana hoy, no es por casualidad. El Señor lo ha traído para que también pueda ser partícipe de esta gran bendición que el Señor nos ha dado. Y hay un himno lindísimo, no sé, no lo cantan mucho aquí, que dice: bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando vea lo que Dios por ti harás. Un himno precioso, mis hermanos. La humillación y la exaltación de Cristo es nuestra guía para saber que nada somos, sino que todo es el Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos da de exponer tu palabra. Que hayan llegado, oh Dios, a cada uno de los presentes, para que fructifique como tú la has enviado. Padre Santo, ten compasión de aquellos que no te conocen. Si hay alguno aquí que no te conoce, oh Dios, ya hoy les hemos dado a conocer. Toca su corazón, oh Señor. Y en este momento, si el Espíritu Santo de Dios les ha hablado y quiere ser parte de este gran privilegio de adorar al Señor para siempre, que levante su mano y nosotros oraremos por él o por ella para que reciba al Señor como su Señor y Salvador. ¿Hay alguien así, mi hermano? ¿Alguien aquí, algún amigo que quiera recibir a Cristo como su Señor? Padre eterno, te damos gracias una vez más. Tuya es la honra y tuya es la misericordia. Gracias por ella, gracias por la gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.